Alabando al Señor. Y como dice ese canto, hermanos, que Jehová es nuestra paz, ¿verdad? Dios es nuestra paz. Cuando cantamos ese canto, pienso que hay gente que está en un hospital que no tiene la paz que usted tiene, ¿verdad? Hay gente que está llorando en un hospital, hay gente que está sufriendo en su casa y que desea que esa palabra realmente se convierta en una realidad en él. Yo sé que usted a lo mejor cantamos y ni sabemos lo que estamos cantando. Por ejemplo, la palabra shalom en el antiguo, es paz en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Irene, las que llaman Irene, eso significa paz, bendito el Señor, ¿verdad? Entonces tener la paz de Dios, ¿verdad? Es lo más maravilloso que puede haber. Así que todos y todas bienvenidos, hermanos, bienvenidas, ¿verdad? A esta reunión. Vamos hermanos, a tomar entonces la palabra en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 1. Vamos a leer unos versículos ahí, hermanos, para tomarlos como base para el tema de hoy. 1 al 7 vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre, gracias te damos porque tú eres Dios maravilloso, la fuente de toda sabiduría y de toda guianza correcta. En esta noche hermosa, Padre, invocamos tu santo nombre, invocamos tu gloria, tu grandeza y tu poder. Señor, que tú puedas manifestarte en las distintas áreas de nuestra vida, Señor. Somos seres vivientes, seres mortales, seres necesitados, Dios, de que tú te manifiestes en todo lo que es nuestra vida, Padre. Hoy háblanos a través de tu palabra. Habla, Señor. Tu pueblo oye. Hemos venido a escuchar tu palabra, Dios mío. Que tu palabra penetre, oh Dios mío, hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Dame la capacidad de hablar de tu palabra, Dios mío. Conforme la misericordia te lo pido en Cristo mi Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Siéntense, hermanos. Bendito Jesús. Por ahí va a aparecer el tema, hermanos, de esta noche. La Biblia, ¿verdad? Es un libro, hermano, que habla en primer lugar, de Dios, ¿verdad? No conociéramos a Dios si no tuviéramos la palabra del Señor. Yo, como lo he dicho muchas veces, yo nunca he visto a Dios. Es más, la palabra de Dios dice que nadie puede verlo y que después de que lo vea va a quedar viviendo. No, la persona que mire a Dios tendría que morir inmediatamente. ¿Por qué? Porque el hombre es todo lo contrario a lo que es Dios. Dice el Señor. Pero hay, hermano, tantos temas. La Biblia nos cuenta la historia de la creación del mundo, la historia de cómo los hombres venimos a este mundo. La Biblia nos habla de la historia del pueblo de Israel. Pero hay un tema, hermanos, que también en la Biblia está y que si no estuviera, quedaría como algo falto. Y ese tema se llama sabiduría.
Bendito el Señor. Amén. Este tema de sabiduría, por lo menos, hermano, en este libro de Proverbios, en el libro de Proverbios el tema principal es la sabiduría. Aleluya. ¿Verdad? O sea que el hombre, nosotros los seres humanos, hermanos, necesitamos que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder tener este valor que nos va a ayudar a poder tener una vida diferente a aquellos que no tienen sabiduría. Encontramos que los libros que nos hablan de sabiduría, hermano, es por ejemplo el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. Sin embargo, hermanos, la sabiduría es un tema que lo vamos a encontrar en toda la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Es un tema que lo vamos a encontrar y que, ¿verdad? Podemos ahí encontrar, hermano, lo que es la sabiduría del Medio Oriente. Cuando hablamos del Medio Oriente, estamos hablando, hermanos, que todos estos libros fueron escritos allá. Amén. Es más, la historia del ser humano comienza allá. El Edén, allá donde el hombre es creado, hermano, está en esa parte de la tierra. Y ahí es donde Dios empieza a manifestarse a nosotros los seres humanos. Entonces, sabiduría, hermano, según el diccionario, es el arte de tener éxito. ¿Cuánto quieren tener éxito? No digan amén. Pero eso es lo que todos queremos tener. Si usted me pregunta, ¿usted quiere tener éxito, hermano Orlando? Claro que lo quiero tener. Pero el éxito no es para la gente, hermano, insensata. El éxito es para gente que tiene o que alcanza sabiduría. Bendito el Señor. Entonces, de formar un plan correcto para obtener los resultados desafiados, dice allí, pero en realidad es deseados. Hay un errorcito de impresión, o perdón, de redacción. Todos queremos, hermano, a veces que como por arte de magia, a veces yo hablo en las redes sociales y dice la nueva millonaria de Honduras. Y uno como que quiere ser millonario. Así por arte de magia, como que nos queremos ganar el premio mayor de gratis. Amén. Y se escuchan historias de una mujer. Yo miro a veces así, una mujer que le daba de comer a un anciano y que al final se dio cuenta que este anciano era un multimillonario y que este anciano le dejó la riqueza. Como cosas novelescas. Pero en la iglesia no, en el pueblo de Dios no existen las cosas novelescas. Amén. Todo ser humano fue creado, dice la palabra, por Dios. Y Dios nos dio, hermano, la capacidad o la libertad de poder hacer nuestros planes de vida. Uno desde que es joven o muy joven empieza a soñar en la vida. Amén. Empieza a soñar que voy a tener esto, que voy a hacer esto. Yo me acuerdo cuando era un chico que yo decía, cuando yo sea grande. Bendito el Señor. Pero para poder, hermano, lograr algunos, como estamos diciendo, hermano, algo correcto. Porque es que hay personas que fracasan y otras no fracasan. Porque es que hay personas que son triunfadoras y otros son perdedores o perdedoras. Eso existe en la vida del ser humano. Amén. Ahora, cuando vemos Proverbios, aquí dice para entender sabiduría. Bendito el Señor. Vamos a verlo más adelante. La sabiduría como arte para discernir. Bendito el Señor. Discernir, hermanos, lo que habrá de venir. Discernir el plan de Dios. Discernir cuando usted lo están engañando.
Cuando usted mismo se está engañando o cuando yo mismo me estoy autoengañando. Bendito el Señor. Amén. Entonces dice que sabiduría es el arte que permite distinguir entre lo que favorece la vida y lo que por el contrario conduce a la muerte. Bendito el Señor. Estamos en un mundo, hermano, donde casi todo el mundo está fracasando. Donde todo el mundo, yo el otro día le decía a los hermanos que yo he casado un montón de gente aquí en la iglesia y la mayoría de los que he casado ya los matrimonios no existen. Amén. Y yo digo, ¿cómo está esta cosa? Y uno dice, uno le dice a la gente, al tener a Cristo vos tenés todo. Pero el problema es que no nos queremos quedar con solamente algo, hermano, como ilusorio. El hombre necesita sabiduría. Amén, hermano. ¿Para qué? Para poder, amado hermano, distinguir antes de que el fracaso venga, poder distinguir el peligro que hay. Bendito sea. El peligro a veces puede ser prosperar mucho para una persona que no tiene capacidad. Cuando aquí en estos libros se estudia la vida de un hombre llamado Salomón. Salomón es un hombre que cuando él conoce a Cristo es un chico joven que venía de una madre por allí que no muy legal la cosa, de David. Y cuando él toma el reino, él es un hombre humilde todavía. Pero Salomón se empieza a convertir en un hombre potentado, en un hombre adinerado. Amén. Un hombre famoso. ¿Cuántos de ustedes creen que podíamos manejar la fama nosotros? No, hermano, la fama mata. El dinero a muchas personas nos hace daño. Amén. Alabado el nombre del Señor. E incluso si nosotros empezáramos a hacer milagros y que se levantaran los muertos, a nosotros nos haría daño más bien. Pero cuando hay un hombre sabio, una mujer sabia, sabe distinguir antes de que las cosas acontezcan, amado hermano, porque esa persona tiene, como quien dice, un plan. Entonces puede, como estamos diciendo, el sabio para vivir lo mejor posible y evitar los fracasos. Observa la realidad que le rodea e intenta discernir lo verdadero de lo falso. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hay cosas verdaderas y hay cosas que son falsas. Pero el sabio no lo engaña a nadie. Amén. Aleluya. Como cuando hay dicen, no sé si es cierto, ustedes díganmelo, pero dice que las madres son muy sabias. Ayúdenme, por favor. Dicen que a la mujer nos predicaba el hermano, un hombre que se llama Serafín Contreras, y él hablaba de cuando Dios hace al hombre y a la mujer. Y después de que hace al hombre, dice, le haré ayuda idónea. Y la palabra ayuda en el hebreo es ser. ¿Verdad? Sí, es ser. Pero esa palabra, entonces cuando Dios hace el matrimonio, al hombre lo pone como ¿qué le digo? Como el sacerdote de la familia, como el hombre que va a forjar su hogar, pero la mujer la pone como algo como una profetisa. ¿Verdad? Y dice que la mujer tiene esa intuición que el hombre no tiene. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Porque eso está al alcance. El problema es que cuando uno no, ¿verdad? Este tema no le interesa a veces. Bendito el Señor. ¿Cuánta gente fracasa y dice, hago esto, hago lo otro, sin darse cuenta que lo que adelante lo está esperando es un terrible fracaso? Bendito el Señor. Amén. Pero el sabio hermano aprende de su experiencia y de la experiencia de los que le precedieron. O sea, uno va aprendiendo. Por ejemplo, cuando una persona fracasa, hermano Elmer, ¿qué lección le debe de dejar eso? Había un dicho que dice, nadie tropieza con la misma piedra.
Amén. Si usted hay una piedra en su camino y en una noche plum y se cae, ¿qué hace con esa piedra? La quitaremos, hermano. Porque a veces solo es un dicho, esa piedra sigue ahí y seguimos tropezando con la misma. Tropecé de nuevo, dice un cantante, con la misma. Alabado el nombre del Señor. Pero el sabio sí aprende de sus errores. Aprendemos de los errores de los demás. Cuando alguien falle, yo no lo hago entonces. Amén, hermano. Amén, hermanos. Vamos a ver, en la vida uno va aprendiendo. Como uno falló en alguna ocasión y los fallos le han causado problemas. Pero también vemos en los demás. Puede ser que sus experiencias es que lo que ha pasado usted ha tenido triunfos. Y que tal vez los triunfos no son lo suficiente, pero vemos que otros han triunfado más. Entonces dice, yo me inspiro para triunfar también de acuerdo a la experiencia de esta otra persona. Porque el sabio aprende de los demás. El que dice yo lo sé todo es un perfecto maule. Amén. O sea, nosotros tenemos que aprender de todo nuestro entorno. Por eso estos libros, hermano, hablan de tanto del tema sabiduría. Por eso, y aquí habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, sabiduría para discernir. ¿Cuántos proyectos tenemos nosotros de vida? Vamos a ver los jóvenes. Jeremy, ¿cuántos proyectos tendremos en la mente? Varios, ¿verdad? Cristian, aún uno de viejo. Yo tengo proyectos, hermana. Mira que, o yo no sé ustedes si ya cerraron la agenda, ¿va? O ya dijimos, no, yo estoy jubilado. No, deben de haber proyectos en la vida. Bendito el nombre del Señor. Amén. Nosotros vamos a dejar de soñar, vamos a dejar de aspirar hasta que ya no podamos hacerlo. Bendito el Señor. Pero, hermano, vamos a aprender de lo que es la palabra de Dios, o de lo que Dios nos ha a través de esta, ¿qué le digo? Capacidad que Dios le da al hombre, que se llama sabiduría. Y quiero decirle, la sabiduría no es fácil de obtenerla. Amén. Si fuera fácil, hermano, yo a ver dónde anduviera. Los sabios fueron también los que se encargaron de discernir lo que convenía a la comunidad nacional. Entre los sabios ocupa el primer lugar el monarca para asegurar el orden del país. Cuando nosotros tenemos un presidente, un gobernante que no es sabio, el país va a la desgracia. Israel, Dios demandaba que que los reyes de Israel tuvieran sabiduría. Por eso aquí vemos que dice Proverbios de Salomón, hijo de David. 2 reyes de Israel. Amén. Algunos de nosotros no seremos profesionales porque en los tiempos que nosotros nos criamos, las escuelas eran un milagro hallar escuelas. Amén, hermano Juan, va que era complicado. Y aunque usted hubiera sido muy inteligente y quería estudiar, no habían oportunidades. Y todas las oportunidades, ¿quién es que las proporciona? El gobernante, el monarca de un país. Israel, Dios quería que fuera un país sabio. Amén, hermanos. Pero tenía que comenzar por su gobernante. Por eso dice la Biblia que cuando los gobernantes son vagos, bebedores y viciosos, entonces todo el pueblo está en desgracia. Amén. Todos sus príncipes son como lobos. Pero cuando el gobernante es recto, sabio, un hombre, una mujer o quien sea, hermano, un alcalde, quien sea, hermano, va a haber, es una institución que va a ser de beneficio para el pueblo. ¿Por qué? Porque los gobernantes sirven al pueblo. Amén, hermanos. Ese es el propósito de que haya gobernantes en el mundo. Y sobre todo los gobernantes deben de preocuparse por los más pobres, por los más necesitados. Aquí hay gente que se ha muerto, que no se debió haber muerto, que se murieron por culpa de los gobernantes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la culpa de ellos? Porque ellos no son sabios.
Ahora, cuando hablamos de gobernante, hablemos de un padre de familia. En una casa el padre debe ser muy... ¿Ah? Mire, hermano, si usted pierde el timón, su familia no tiene futuro. Alabado el nombre del Señor. Ante hay un hombre que no es sabio, hermano, esa casa va al fracaso. Amén. Aleluya. Ante hay un gerente, el dueño de una empresa que no es sabio, esa empresa va al fracaso. A mí me contaba un hermano que ahora no puede venir porque está enfermo. Se llama el hermano Justo Castro. Que él trabajaba con alguien y ese hombre manejaba unas cantidades de dinero. Pero su mente nunca pensó: yo necesito sabiduría para administrar este dinero. ¿Y qué pasó, hermano? Con el tiempo andaba pidiendo una tortilla. Después de amasar, hermano, dice que compraban, hacían las barbacoas y decían: tráiganle una caja de screen a cada trabajador. Y al final aquellas cajas de screen dadas vueltas ya cuando estaban bolos ahí. Porque falta, esa empresa quebró y quebró toda su familia por la cabeza de ese hombre que no tenía, que hermano, sabiduría. El sabio edifica su casa. Alabado el nombre del Señor. Esto no se trata de solo ser cristianos, no necesitamos sabiduría de parte de Dios. ¿Cuántos fracasos hay en la iglesia? Montones. Fracasamos los pastores, fracasan. Todo dice que pastor pícaro, ¿por qué le hizo falta sabiduría? Se robó una cipota vieja, se robó 1,000 pesos y por eso vendió su alma, porque le hizo falta ¿qué? Sabiduría. El hombre que es sabio calcula los resultados de las acciones que él está haciendo. Por eso ser sabio es hacer un plan de vida que te va a dar buenos resultados al final de nuestra vida. La pregunta es: ¿cuántos vamos a terminar bien al final? Los sabios van a terminar bien. El insensato dice: ve venir el mal y no se aparta. Él no se aparta. Porque, ¿qué quiere decir parafraseando eso, hermano? Que a uno le dicen: mira, no hagas tal cosa. No, dice: y ustedes que saben si es mi vida. Amén, hermano. Hay gente que se mira que ya se van a morir y se les dice: mira, hombre, te vas a morir. ¡Ay! Hay unos que tienen más años que yo y no se han muerto. No fue un mes que te va a dañar los pulmones. Ay, aquel tiene 60 años y nunca se murió. Pero el sabio dice: ¿hace daño eso, hermano? Sí, amén, hermano, voy a aprender. Gracias por el consejo. Bendito el nombre del Señor. Entonces podemos discernir. Y acá hay otro concepto de sabiduría. La sabiduría como temor de Dios. Y por eso lo vemos acá en este versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que temerle. Cuando alguien está comenzando, cuando alguien está en kinder espirituales, cuando dice: ¿cómo comienzo? ¿Cómo es mi comienzo con Dios? ¿Cómo es que yo puedo? Entonces dice Salomón acá: el principio de tu sabiduría es que empiezas a tener temor de Dios. Que te acuerdes que hay un Dios todopoderoso, que es el que tiene el reloj de tu vida en sus manos. Que Él designa, Él determina hasta cuándo podemos vivir, si acortarnos la vida o alargárnosla. Amén. Aleluya. Qué lindo es estar en la iglesia sanito uno, pero qué triste estar en el hospital. O con una enfermedad incurable, por tantas enfermedades que hay. Porque el hombre, a mí me dicen: Orlando, ¿sabe que le cuento a Gerard? No beba Raptor. Y yo digo: es que a mí me gusta, digo yo. Para predicar me da fuerzas. Y me bebo 2 antes de venir. ¿Qué es eso, hermano? Eso es, amén. Y hasta que un día el corazón, plum, hasta que un día el corazón me dé algo, entonces dice: ay, sí. Y entonces ahora mando un papelito. Por favor, dígale al hermano Ana que este papelito lo ponga de primera.
porque me estoy muriendo. Pero el sabio antes, él prevé lo que le puede venir. Porque el temor a Dios es algo tremendo, maravilloso. Ser cristiano o decir yo soy cristiano, voy a la iglesia, no es sinónimo de temor a veces. La mayoría de veces nosotros el temor a Dios lo hemos perdido. Amén, hermano. Amén, hermanos. Yo le tengo más miedo a los policías que a Dios a veces. No miro un policía, me va a quitar la licencia. Pero cuando nadie me mira, violo un montón de leyes que Dios me dice no las violes, Orlando. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué decíamos? La sabiduría como temor de Dios. No es lo mismo sabiduría común que la sabiduría que tiene el temor de Dios. La que tiene el temor de Dios, esa sí es la verdadera sabiduría, el efecto, la fuente de la vida, y el éxito tiene que buscarse en la fidelidad a los mandatos del Señor, en la sumisión confiada a Dios, o sea, en el temor de Dios, según Proverbios 9, 10 al 12. Y mire cómo dice este versículo, hermano. El sabio da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueras escarnecedor, pagarás tú solo. Amén. Alabado. ¿Cuántos a veces nosotros apreciamos ser sabios? Para ser sabio, hermano, hay que aprender de otros, ¿sí o no? ¿Usted cree que va a ser sabio así? Sí, no, uno tiene que pasar por un proceso. Alabado el nombre del Señor. Amén. Que nos enseñen los sabios, para luego nosotros aprender sabiduría. Y por eso dice aquí: enseña al sabio, da al sabio y será más. Por ahí hay un versículo que dice: corrige al necio y te acarrearás afrenta. O sea, le dicen: no hagas eso, Orlando, no te bebas lo que les dije. Y vos qué tiempo. Pero el sabio, mire, fíjese que yo me acuerdo que a mí me gustaban los anteojos de sol cuando estaba joven. Pero yo no sabía. Con el tiempo yo escucho que todos los que usaron Ray-Ban en el 80 hoy andan como yo con unos anteojos. Porque esos anteojos oscuros dañan la vista. Amén. Pero uno dice: no, es que a mí me gusta que me miren con esto. Hasta en las noches se ponen anteojos oscuros los locos. Que los anteojos oscuros son paldillas para los rayos. Pero el que es loco, hermano, en la noche con unos anteojos oscuros. Pero la cosa es que la Biblia dice: dale al sabio y él será más. Qué lindo es cuando alguien, hermano, va adquiriendo sabiduría, y entonces encontramos al maestro, y el maestro nos dice: no hagas esto para tu beneficio, y entonces esa persona aprende más. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo aprendamos más y más y más cada día. Alabado el nombre del Señor. No cosas espectaculares de que vemos allá, no, a cómo conducirnos nosotros. El principal proyecto de mi vida es cómo me conduzco yo. Porque hay gente que vive preocupada por otras cosas. La preocupación mía es mi propia vida, es mi familia, es esta iglesia. Es donde Dios me pone como administrador, porque tanta gente que Dios le da dones. Han visto, ustedes saben que la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. ¿Qué hicieron los hombres con los dones? Y claro, la palabra enterrar es como hacer un hoyo, pero el problema es el derroche que los hombres hemos hecho de las cosas de Dios.
Y cuando hay alguien que enseña, decimos, no, es que yo tengo la verdad. Hay una enseñanza que es la realidad para la vida del hombre. Cuando un médico a uno le dice tal y tal cosa, el médico es un científico. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Cuando un abogado, a mí me decía un abogado, Orlando, él me decía, Lando, a mí, Lando, no haga esto. Sucede que cuando nosotros compramos el campo de retiro, para no pagar lo correcto, entonces le digo al hombre, pongámosle un precio simbólico. Y costó 70,000 lempiras. Y entonces le pusimos 10,000. Cuando el abogado, eso le costó, Orlando, no, fíjate que costó, no haga eso, porque usted un día va a ser acusado de que usted metió las uñas. Entonces usted haga los papeles correctos. Si vale 70,000 pesos, usted haga la escritura por 70,000. Voy a decir yo, no, es que yo, a veces que hay gente por ahorrarse 2,000 lempiras, entonces al final termina como que fue que hizo un desfalco. Porque alguien dirá, bueno, aquí aparece que fueron 70,000, pero en la escritura dice que fueron 7,000, entonces se robó 63,000. Pero por eso hay sabios en el mundo. Amén, hermanos. Alabado el nombre del Señor. Ya estamos mencionando un médico, un abogado, ¿qué más? Un maestro de una escuela es una persona preparada. Amén. Aleluya. Un nutricionista. Aquí tenemos a Asael, él es un nutricionista. Asael es capaz de decirnos qué cosa nos hace daño y qué cosa. Pero allá del que quiere decir, ay, no comas esas grandes chuletotas, es que a mí me gusta. Corrige al sabio y algún día va a decir, gracias a Dios que este hombre, porque entendió mi consejo, tiene larga vida. Pero hay otro que, yo me acuerdo que había una persona con una diabetes, no sé a cuánto, y entonces aquel decía, a mí tráiganme lo que haya. ¿Qué le dice un médico? ¿Cuál es el médico? El endocrinólogo, ¿no es el que trata la patología de la diabetes? Le decía a otro hombre, lo más comete 8 en el día. Y entonces él entendía que eran 8 cada vez. Es que él me dijo 8, decía. Pero no es que no entiende, sino que no quiere entender. ¿Habrá tanto consejo para que nosotros seamos sabios, sí o no? Amén, hermanos. Pero tenemos que estar dispuestos a aprender de ellos. Ahora, si somos, hermanos, cabeza dura, que no, somos como el mulo, dice la Biblia. ¿Han visto ese versículo? No los quiero ofender, pero dice, no seas como el mulo. Y en otra versión podrá decir como el burro. ¿Sin qué? El burro, me acuerdo que me montaba en un burro y aquel burro me llevaba para donde él quería a mí. Me metía debajo de unos palos. Y yo si puse aquel burro me acaba de matar. Y burro, maldito. Hay personas aún en la iglesia que tenemos comportamientos o conductas tal como un animal de esos. No seas como el mulo sin entendimiento. Escucha el consejo de los demás. Amén, hermano. Aleluya. Escucha el consejo de los ancianos. Juan de la Cruz, cuánta sabiduría hay en esa mente de este hombre. ¿Quién le pregunta a hermano Juan, cómo hizo usted, hermano Juan? No nos interesa, fíjate, hermano Juan. Cuánta sabiduría hay en la mente del hermano Juan Ángel. ¿Ah? Amén, hermano. El hermano Juan enterró a su esposa. Me acuerdo de la hermana Enma, ¿verdad? Y el hermano ahí siguió con su familia. Este hombre lo aman. Y pregúntenle, ¿por qué lo aman en su familia usted, hermano Juan? ¿Por qué lo aman sus hijos? Porque algunos no nos quieren ni los hijos. ¿Ah? Aquí en la iglesia. Voltéenme a ver, por favor. Aquí hay gente que ni los hijos lo quieren. Hay que ir ante Juan. No vengan ante mí porque yo no sé nada de eso.
pero hay que aprender sabiduría. Amén. Alabado el nombre del Señor. Hay que aprender. La sabiduría no va a venir, hermanos, así por arte de magia. Bendito el Señor. Entonces podemos ver ahí, ¿verdad? Lo que es, hermano, la sabiduría como temor de Dios. O sea, una persona temerosa de Dios, hermano, estamos diciendo que es una persona que está entrando por el camino de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el temor a Dios, ¿qué pasa con nosotros? Que a donde no hay gente que apenas evade de la iglesia, ahí andan haciendo cosas. Si nosotros yo digo que nos respetamos, pero a quien más respetamos es a Dios. Al fin y al cabo, otro hermano lo que va a ver es vernos y a lo mejor nos va a criticar y alabado sea por ello. Pero quien nos va a quitar la vida o darnos la vida es Dios, el que está en los cielos. Alabado el nombre de Jesús. Entonces la sabiduría ante la muerte. En realidad, cuanto más avanza el sabio en el conocimiento y la destreza de la más conciencia, y en la destreza más conciencia toma, o con más conciencia toma de sus limitaciones y de su debilidad. La verdadera sabiduría reside en la aceptación consciente de la condición humana, es decir, nuestras limitaciones. Amén. Aleluya. Fíjense que este tema, sabiduría ante la muerte o ante el sufrimiento, se toma, yo les dije que uno de los libros que habla de sabiduría es Job. Job es un hombre que pasa por un proceso terrible. Amén. Imagina que usted tenga su casa, hermana Leti, bien bonita, y allí dice que este hombre tenía sus hijos y que este hombre no le faltaba nada, que era un hombre famoso, que era un hombre, hermano, era un verdadero, ¿qué le digo? Patriarca. En aquellos tiempos ahí se dominaban estos hombres y era todo un refugio para los demás. Dice que él era ojos al ciego y pies al cojo. Dice que cuando miraba un hambriento él, y cuando algo se iba a perder, él lo rescataba. Era un verdadero hombre para los demás. Pero un día viene la desgracia. ¿Y cuál es la reacción de Job, hermano? Actuar ¿con qué? Con sabiduría. Sabía que, me imagino que él se dio cuenta, porque así es, que lo que le había venido venía de parte de Dios. Y cuando algo viene de parte de Dios, el hombre no tiene más que con sabiduría aceptar la perfecta voluntad de Dios. Eso es temor de Dios. Porque habemos muchos cristianos que reclamándole a Dios, nosotros, si bien es cierto, podemos como cristianos, ¿verdad? Hermanos, pelear por nuestras bendiciones. Pero debemos de actuar con mucha sabiduría. La palabra de Dios dice que él cae en desgracia, que él pierde todo, que él queda como peor que un mendigo. Pero cuando está en una condición, dice la palabra, dice la misma Biblia, que él nunca profirió palabra que fuera en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces este hombre es, hermano, empieza a actuar con sabiduría. Hay una palabra en estos tiempos que dicen entre los cristianos, ¿y por qué a mí? Dicen algunos. Yo no sé qué es lo que pensará esa persona de sí mismo, pero el sabio la palabra sabiduría es que más bien el hombre cuando es sabio va comprendiendo que sus debilidades son grandes. Entre más sabio una persona dice, yo dependo de Dios. Amén, hermano. No, Dios depende de nosotros. Yo dependo de Dios. Dios me puede quitar la vida cuando Él quiera. Dios me puede dejar huérfano solo cuando Él quiera. Y Dios no falla, Dios no peca porque Él es perfecto. Además, el atributo de la soberanía le pertenece a Dios. Él hace lo que Él quiere y no hay quien le diga por qué lo hiciste. Alabado el nombre del Señor. Pero ese dicho está, ¿y por qué a mí? Me contaban a mí, y ya lo hemos dicho acá, y ojalá no sea muy repetitivo esto, que aburra, pero que alguien decía, no aceptamos un no como respuesta. Y entonces, ¿está esa palabra aquí en la mente de alguno?
para que hoy en esta noche a través de la sabiduría salga por el poder de Cristo Jesús. Amén. Porque Dios es soberano. Aleluya. Dios no depende de ninguna de esas viejas mentirosas que andan hablando mentiras ahí ni de hombres mentirosos, ni de profetas mentirosos. Dios es el Dios todopoderoso. Y Él es lo que quiere que el hombre comprenda, que él nos puede hacer lo que Él quiera. Aleluya. Cuando algo adverso, y óiganmelo, yo no sé por qué Dios, pero pueden venir cosas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Actuar con sabiduría. Aleluya. E incluso ante la muerte. Bendito el Señor. Usted sabe que nosotros luchamos por la vida, hermano Ana. Nosotros no estamos luchando por la muerte. La muerte es lo contrario a la vida. Pero aún un día nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra casa va a pasar algún día una situación difícil. ¿Qué haremos, hermano? Darle la gloria y la honra al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aceptar, hermano, con toda sabiduría que los hombres todos nos vamos a morir. Que esté establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso ser presentados ante el juicio del gran tribunal de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, en realidad, cuanto más avanza, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, hermano, el hombre va comprendiendo que sus limitaciones son grandes y solo Dios tiene la última palabra. Es así que se llega a la verdadera sabiduría, la de Dios, aunque esta es imposible alcanzarla por sí mismo. Más bien es ella la que nos alcanza a través de la revelación general, contemplación de todo lo creado y de los mandamientos divinos de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Dice el Proverbios, Proverbios 18, vamos a ver. Que la sabiduría es de las cosas difíciles de alcanzar. Permítanme. Fíjese que no ese es el versículo. Es un 18, pero no sé si es Salmo. No sé si es Salmo 18, pero habla de que la sabiduría, hermano, es una de las cosas que el hombre la logrará, pero a través, de hermano, de humillarse al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Amén. O sea que no es que nosotros vamos a alcanzar, la sabiduría nos va a alcanzar a nosotros. ¿A través de qué, hermano? De que nosotros comenzamos con tener un temor profundo de Dios. Amén. Un temor, hermano, sabiendo que Él tiene en sus manos todo, como decía el salmista, tú conoces mi levantarme y conoces mi acostarme. Tú conoces mis pensamientos, antes de que yo piense, tú ya sabes mis pensamientos. Amén. Tú ya sabes todo. Antes que yo diga la palabra, tú ya la conoces. Él conoce cuál va a ser el final de mi vida, cómo va a ser el final de mi vida. Amén. Aleluya. Por eso fíjense que no pude hallar disculpen que no se lo doy, pero hay un, no sé si es Job 18 o Job Salmo, creo que es por ahí. No, tampoco, no hay, nadie se los doy después. Ese salmo habla, hermano, o esa porción de la Biblia habla que dice que la sabiduría no es fácil de alcanzarla. Nosotros podemos pasar años en la iglesia, en el evangelio, pero eso no significa que hemos alcanzado sabiduría. La sabiduría la encontraremos cuando nos propongamos, comenzando, hermano, por un verdadero temor a Dios. Amén. Y bajo el temor de Dios vamos a trazar nuestra vida. ¿Perdón? Amén. ¿De dónde lo encontró? Proverbios 2:18. Ok. Entonces, 3:18. Entonces podemos ver, hermanos, que es que la sabiduría, ahí lo dice, es árbol de vida. Amén. O sea, un árbol es algo donde nosotros cosechamos frutos. Entonces la sabiduría, hermano,
Vamos a empezar, decir, ¿cómo comienzo? Con el temor a Dios, entregándole mi vida a Dios de todo corazón. Amén. Y ahora Dios dice, ayúdame a trazar mi vida. Ayúdame a tener comprensión de cómo poder ver si hay peligros en mi camino, que las decisiones que yo voy a tomar, yo pueda, antes de que sucedan las cosas, tener esa capacidad de ver que hay peligros, si lo hay. Bendito el nombre del Señor. Amén. Tantas cosas que vamos a hacer en la vida y vamos a necesitar, hermano, de que haya sabiduría en nuestras vidas. Entonces ahí lo podemos encontrar, que dice que la sabiduría es árbol de vida. Aleluya. Para todos aquellos que la buscan y la tienen, bendito. Entonces Colosenses, hermano, 2:3 habla que Jesús, nuestro Señor, bendito Dios, dice aquí la palabra que él dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bendito el nombre del Señor. Amén. En Cristo, hermano. Cuando hablamos de temor a Dios, mire, yo le puedo decir una cosa, hermano. Nunca tratemos de querer lograr algo que no sea a través de Cristo Jesús. Jesucristo es el camino para que nuestras vidas sean bendecidas. No es por nuestras bondades. No, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Amén. Dios nos ayude a lograr comprender de la manera que realmente Dios quiere que comprendamos quién es Jesús. Y Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros. Queremos ser triunfadores, en Cristo está Él es el único. Aleluya. Él se hizo, Él es el hermano, el que nos va a llevar. Él es el que puede romper maldiciones. A mí, yo no soy persona, ni me interesa mucho, me interesa más comprender la palabra. De cosas así de ver, no, me interesa comprender este libro. Pero en algunas ocasiones que me tocó tomar una determinación, me acuerdo que yo iba a cometer un error. Y yo me fui de rodillas y le dije, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Ayúdame, porque yo quiero hacer esto, pero ayúdame, Señor. Y como Dios tiene dones, dice la palabra del Señor, uno de los dones, hermano, que revela lo que va a venir en el futuro, es el don de la sabiduría. Amén. Como don, sabiduría como don. Y recuerdo que a mí Dios prácticamente me hizo sentir lo que iba a pasar después de que yo cometiera aquel error. Algo que yo quería hacer, y que yo anhelaba hacerlo, pero que Dios me dice al final tenés un fracaso. No escuché una voz, pero algo que yo sentía es que yo iba a fracasar. Aunque yo quería hacerlo, aunque tenía una gran necesidad por hacerlo, pero Dios es capaz de decirnos a nosotros: lo que vas a hacer, aunque te guste mucho, aunque lo mires bonito, pero más tarde se va a transformar en algo triste para tu vida. Amén. Alabado el nombre del Señor. Entonces nosotros, por eso en Cristo Jesús, hermano, Él es el medio. Si usted o yo no reconocemos a Cristo como la principal piedra del ángulo, dice para terminar, hermano, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. A Cristo la mayoría de la gente religiosa lo han desechado, y Jesucristo es la principal piedra del ángulo para construir el edificio de nuestra vida, tanto en esta tierra como en el tiempo que habrá de venir. Si alguien dice yo soy fiel, es porque Cristo nos ha lavado con su sangre, no por nuestras justicias, porque nosotros somos pecadores hasta la médula de nuestros huesos. Amén. Pero Él se hizo pecado para que nosotros seamos justificados. Si algo nosotros somos, es porque Cristo pagó el precio. Amén. Si hay alguna maldición, quien puede romperla se llama Cristo, el Hijo de Dios. Si alguien conoce el futuro mío y el suyo, se llama Jesús. Aleluya. Y bien haremos, y será el principio para entrar en el camino de la sabiduría,
poniendo a Jesucristo como la principal piedra de nuestra construcción en el camino de esta vida. Amén. Como peregrinos de esta vida, como peregrinos que vamos, Jesús, hermano, Jesús es el que nos va a llevar. Difícil para mí saber lo que me va a pasar mañana, pero el Señor sí lo sabe. Amén. Aleluya. Difícil saber cuándo me voy a morir, pero Jesús sí lo sabe. Aleluya. Difícil saber cuánto peligro hay a mi alrededor, cuánto el enemigo está conspirando contra mí, pero Jesús sí lo sabe. Y aunque lo supiera, yo no tengo fuerzas para pelear contra esas huestes, pero Cristo sí lo puede. Alabado el nombre del Señor. Amén. Él es nuestra, bendito el nombre del Señor, hermano, en nuestro camino a poder alcanzar la sabiduría que el mundo y que Dios quiere que su pueblo adquiramos para poder vivir una vida. Hermano, entonces podemos decir confiadamente que nosotros vamos a terminar bien, hermano Elmer. Amén. ¿Podemos decirlo, sí o no? Creemos que estamos haciendo lo correcto. No nos vamos a guiar por lo que otro diga, sino por... Hay gente que le dice que ahí estás mal en ese. ¿Y quién le dice? Malas las acciones que yo haga. Usted puede estar en la iglesia donde Cristo venga a dormir, pero si mis acciones son incorrectas, mi vida será un fracaso. Amén. Pero usted puede estar en la iglesia más mala que pueda haber, poniendo ese tipo de comparativos. Pero si usted sigue la sabiduría, ahí Dios lo va a bendecir grandemente. Porque Dios nos va a bendecir de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas del Señor. Ok, hermanos, pongámonos de pie. Bendito el Señor. Y hagamos una oración al Señor, ¿verdad? Y al que tiene sabiduría, gracias, Señor, por esa sabiduría. Los que no la tenemos, Dios, ayúdanos por amor de tu nombre. Padre, gracias te damos porque en tu nombre, Señor, es que los hombres podemos alcanzar, Señor, mejores niveles de vida, mejores, Señor, situaciones para andar en esta vida, Señor. Padre, Dios del cielo y la tierra, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Sabemos, yo sé que la palabra sabiduría, este es un tema muy, pero muy importante para la vida de tu pueblo, para mi vida, para la vida de mi familia, Señor, para la vida de cada hermano y de cada hermano, Señor. Padre, te rogamos que nos ayudes, te rogamos que nos des sabiduría. Tú le diste sabiduría a Salomón. Tu palabra dice que tú le ofreciste a Salomón y Salomón prefirió la sabiduría. Padre, hoy clamamos para que nos dé sabiduría. Danos, Dios, la capacidad de comprender, Señor, las cosas que nos han pasado. Poder trazar un buen plan de vida, Señor. Trazar un plan de vida en el cual al final, Dios mío, podamos tener resultados que estén de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Extiende tu mano a los jóvenes, extiende tu mano a los niños, extiende tu mano a nosotros que somos adultos. Ayúdanos a guiarnos como cristianos bajo la sabiduría tuya, Padre. Danos, oh Dios, ayúdanos a tener temor de ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Padre, gracias, oramos, Dios mío, por Padre Santo, por sanidad de Jacqueline López. Ella tiene una bacteria en el estómago, Señor, y dice para que los exámenes que le practiquen salgan negativos. Señor, en el nombre de Cristo, ayuda a Jacqueline López, Señor. Extiende tu mano a favor de ella y ayúdala, Padre, en este momento difícil. Sergio López, por sanidad, tiene problemas de circulación en sus piernas. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, que esa sangre fluya normalmente, Padre, por obra de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Extiende tu mano, ayúdale, Señor, para que no vaya a pasar nada más, Señor. También oramos, Padre, por liberación de Alfredo Castillo, Señor. Él está preso del alcoholismo. Ten misericordia de él, Señor. Sánalo, ayúdalo, libéralo de todo alcoholismo. Y que al ser liberado, él pueda actuar como un hombre sabio, guiado por tu gran misericordia, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Bendice a cada uno de los que en esta noche hemos estado en este lugar. La gloria, la honra y el honor son para ti, Padre. Y el pueblo de Dios dice...